Hemos dicho ya, hermanos, que la labor en el trabajo que somos llamados a llevar a cabo en el ámbito del matrimonio es doble. No basta con destruir o arrancar las malezas, pero debemos edificar y plantar. Las Escrituras nos hablan una y otra vez así. La palabra de Dios nos habla de esta manera. Generalmente nos señala una parte negativa y una parte positiva. Y cuando digo negativo no me refiero a algo malo, me refiero a lo que no debemos hacer o a lo que debemos dejar de hacer. En este caso, no solamente nos dice que nos despojemos del viejo hombre, como se señala en Efesios que acabamos de leer, pero no basta despojarnos de esos vicios, de esos hábitos pecaminosos. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre, tenemos que sustituirlos por aquello que Dios quiere que hagamos. Por eso el mismo principio aplica cuando estudiamos el aspecto de la confesión. No basta con que usted identifique cuál es el pecado en el que incurrió y lo confiese, lo reconozca ante su prójimo, sino que es necesario que reflexione y medite cuál fue la forma, cuál habría sido la forma bíblica, piadosa, en la que debería haber actuado en esa circunstancia, en esa situación. La Biblia nos llama a estas dos cosas continuamente, y uno de los mayores errores que solemos cometer en nuestro cristianismo es quedarnos solamente en una de esas dos partes. A menudo creemos que es suficiente con entender aquello de lo que tengo que abstenerme. Y olvidamos que es igual de importante entender, reconocer, crecer en nuestro discernimiento respecto de aquello que sí debo estar haciendo, aquello de lo que sí debo ocuparme. En este tema es lo mismo, hermanos. Este es el proceso de santificación. Es así como nosotros crecemos en conformidad al carácter de Cristo, hermanos. No solamente mortificando el pecado, pero creciendo en nuestro entendimiento de cómo deberíamos vivir a la luz de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, en este ámbito, en el ámbito del matrimonio del que estamos hablando, no es suficiente arrancar las malezas, pero tenemos que aprender a plantar las correctas semillas. Así lo dice Paul Tripp, lo cito. No es suficiente identificar la maleza que hay que arrancar en tu relación. Tienes que pensar qué es lo que Dios quiere que pongas en su lugar. Volviendo a nuestra ilustración del jardín. Un jardín no es suficiente que arranquemos toda la maleza de ese terreno. Al hacerlo va a quedar un terreno baldío simplemente. Va a quedar limpio completamente, pero no hay belleza, no hay utilidad, no hay fruto, no hay nada. Tenemos que ocuparnos entonces no solo de arrancar todas esas hierbas malas, limpiar ese terreno, sino ahora que hemos limpiado, comenzar a depositar las semillas adecuadas y posteriormente disponernos a cuidar de ese cultivo. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que queremos ver en esta segunda parte. Ahora, antes de mencionar algunas de las semillas que podemos plantar de manera práctica a la luz de las Escrituras, quiero que quede claro a qué nos referimos con el terreno. ¿Cuál es el terreno en donde nosotros somos llamados a trabajar? ¿Qué significa esto? Acompáñenme a la carta a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer versículos 13 al 26. Dice ahí este pasaje: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No vamos a hacer una completa exégesis de este pasaje, pero quiero señalar algunos principios que podemos identificar en esta porción de las Sagradas Escrituras. Y lo primero que quiero destacar está en el versículo 15. Vean el versículo número 15. Este versículo nos enseña una lección importante. Y esa lección consiste en el hecho de que todo lo que usted hace y dice va a producir un impacto en aquellos que le rodean. Una vez más, todo lo que usted haga o diga va a impactar a aquellos que le rodean, particularmente en el matrimonio. Todo lo que usted haga y diga, hermano, va a repercutir en su esposa. Y todo lo que usted haga y diga, hermana, va a repercutir en su esposo. Una traducción de paráfrasis de este versículo lo pone así: pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Es lo que el apóstol está diciendo, exhortando y confrontando a los gálatas que estaban viviendo de una manera realmente terrible. Pablo les dice: si se muerden y se comen unos a otros, cuiden que no terminen destruyéndose los unos a los otros. De ahí extraemos esta lección, hermanos. En todas nuestras relaciones solemos influenciarnos los unos a los otros, afectarnos unos a otros. Esto es algo de lo que no podemos escapar, es una realidad que no podemos evadir. Esto significa que en el ámbito del matrimonio a menudo el marido ejerce una influencia sobre su mujer, ya sea positiva o negativa. Lo mismo es verdad de la mujer hacia el esposo. En otras palabras, lo que hago o dejo de hacer va a afectar a mi esposo o a mi esposa. Este es un principio básico que tenemos que considerar. La forma en la que impactamos a nuestro cónyuge a menudo está determinada por esos pequeños momentos en los que actuamos, ya sea de forma piadosa o pecaminosa. Esto es relevante para lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Eso es lo que primero quiero que quede en nuestras mentes. En la iglesia de los Gálatas, lo que hacían los unos o los otros perjudicaba, ¿sí? Este es el principio de que toda acción tiene sus consecuencias. Lo que usted esté haciendo en el ámbito de su matrimonio, la forma en la que le esté hablando a su esposo, a su esposa, va a traer consecuencias. La forma en la que trate a su esposo, a su esposa, va a traerle consecuencias. ¿Sí? No podemos evitar eso. Estamos relacionados permanente y continuamente. El morderse y comerse unos a otros en el texto es una forma alegórica de referirse a las formas pecaminosas en que se estaban tratando unos a otros. Pensamientos, deseos, motivaciones, palabras y decisiones pecaminosas que día a día tenían lugar en su forma de relacionarse unos con otros. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas. Día tras día, la forma en la que se trataban los unos a los otros era una forma pecaminosa que Pablo describe como el morderse y comerse. Y en la medida en que continuaran de esa manera, iban a terminar destruyéndose los unos a los otros, inevitablemente. Iban a terminar perjudicándose seriamente unos a otros. Ahora, este comportamiento tenía lugar entre los Gálatas debido a que estaban dando ocasión para la carne, según el versículo número 13. Vean el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, dice el apóstol Pablo, sino que servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué era lo que ocasionaba que vivieran de esa manera pecaminosa? Bueno, que estaban dando lugar a las obras de la carne. Estaban viviendo, en otras palabras, carnalmente.
Su forma de responderse los unos a los otros era una forma carnal. Su forma de tratarse los unos a los otros era una forma carnal. Su forma de dirigirse en el día a día entre sus relaciones era una forma carnal. Esto es lo que estaba ocurriendo en este contexto, en esta iglesia local. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde surge esta forma carnal de actuar? Esta forma carnal de actuar surge del corazón, surge de nuestro corazón. Y es lo que nos lleva a actuar manifestando lo que el apóstol Pablo llama las obras de la carne, los versículos 19 al 21. ¿Cuáles eran esas obras? ¿Cuáles eran esas manifestaciones? Vea esa lista tan lamentable que el apóstol Pablo pone en estos versículos. Manifiestas son las obras de la carne, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Déjeme pararme un poco. Adulterio, fornicación. Hermano, en el ámbito de su matrimonio, en la lección anterior, si no me equivoco, hablábamos de lo que son las semillas del adulterio, del divorcio. Cuando comenzamos a poner en nuestras mentes a otras personas, cuando dejamos de ser fieles, no físicamente, pero sí emocionalmente, incluso mentalmente. Esas son obras de la carne, que entre los Gálatas estaban haciendo evidentes y que a menudo en el ámbito del matrimonio tienen lugar. Cuando la esposa está ya tan amargada, digámoslo así, a causa de haber dejado que las malezas crezcan tanto en el ámbito de su hogar, de su matrimonio, que ahora está fantaseando con cómo sería su vida con este otro hombre. ¿Qué habría sido si hubiera encontrado otro tipo de esposo? ¿Qué habría sido si realmente este otro hombre que luce más piadoso fuera mi cónyuge? ¿Sería acaso mi vida diferente? ¿O lo mismo hacen los esposos? Pero continúa diciendo idolatría, hechicerías. Y escuchen estas palabras: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Cada una de estas palabras, hermanos, describen lo que a menudo encontramos en los matrimonios. Describen las dificultades, cuando hay esas enemistades entre los cónyuges. Aquellos que deberían de ser los compañeros más íntimos se vuelven enemigos, se vuelven distantes. Pleitos constantes, y como hemos dicho anteriormente, a veces no necesariamente pleitos abiertos, pero aprenden a pelear la guerra fría. Simplemente no teniendo relación el uno con el otro, evitándose el uno al otro, ignorándose el uno al otro. Eso es una forma de pelear, hermanos. Una estrategia distinta, pero es una estrategia de pleito, de guerra. Celos, las constantes iras y contiendas que surgen, envidias, homicidios y bueno, etcétera. El punto es, hermanos, que estas descripciones de las obras de la carne no son más que una manifestación de lo que surge o comienza en el corazón. ¿Dónde surgía todo esto? Esto era lo evidente, esto era lo que se palpaba, esto es lo que el apóstol Pablo lograba apreciar y por eso comienza a señalar: hermanos, estas son las obras de la carne, esto es lo que evidencia, pero todo esto surge del corazón, hermanos. Surge de dar lugar a nuestro pecado. Como dice Paul Tripp, déjame decirlo de esta manera, aplicándolo ya a lo que queremos aplicar. La jardinería espiritual, arrancar maleza y sembrar nueva semilla, que dará lugar a un hermoso matrimonio, tiene que ser hecha mayormente dentro de tu propio corazón. Hay pensamientos, actitudes, deseos, motivos, preferencias y metas centradas en ti mismo que tienen que ser desarraigadas del terreno de tu corazón. Y en su lugar hay que sembrar nuevas semillas de pensamientos, actitudes, deseos, motivos, preferencias y metas enfocadas en el otro. Y necesitas recordar que este arrancar y plantar no es cosa de una sola vez, sino algo que tiene que convertirse en una forma de vida en tu propio matrimonio. Si queremos un verdadero cambio, entonces, hermanos,
no solo en nuestro matrimonio, pero en nuestras vidas en general, nos es necesario comenzar por reconocer nuestras muchas faltas e iniquidades y nuestra incapacidad a corregirlas en nuestras propias fuerzas. En otras palabras, a donde quiero llevarnos en este punto, hermanos, es a entender y reconocer que la maleza en el ámbito del matrimonio no es la que tienes que estar buscando en tu esposo o en tu esposa. Aquí regresamos al principio que meditábamos la semana pasada al inicio de la lección. Tienes que ocuparte de tus propias malezas en el ámbito de tu propio corazón. Tienes que ocuparte de arrancar de raíz esos pecados que están estorbando y que se evidencian en hábitos pecaminosos, en prácticas pecaminosas en el día a día, en esa forma áspera de hablarle a tu mujer o de hablarle a tu esposo, en esa forma irreverente, amada hermana, que a menudo manifiestas para con tu esposo. Hay raíces pecaminosas, hay cosas que se encuentran arraigadas en el corazón y son las que necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos muestre a través de su palabra. Una vez más, ¿por qué es que le gritaste a tu esposa? Quizá por el solo hecho de que se tardó 10 minutos más en tener lista la comida. Hay algo en el corazón, hay una raíz, hay un pecado. Y no solamente por qué lo hiciste, por qué lo haces casi todos los días. Porque es que es un hábito en tu diario vivir. Porque hay algo que se encuentra arraigado en el corazón, que tenemos que aprender a discernir y mortificar en cada uno de nosotros mismos. Si vamos a limpiar nuestro jardín o el jardín de nuestro matrimonio, hermanos, tenemos que comenzar cada uno en nuestro propio corazón. Hermana, tienes que comenzar a escudriñar tu corazón. Hermano, tienes que escudriñar tu propio corazón. El arrancar la maleza no se trata de estar señalando simplemente el pecado del uno y del otro. Y anoté esta cita larga porque realmente es fuerte y quería expresarla tal cual. Así lo plantea Paul Tripp. Basta ya de estar señalando al otro o a la otra. Basta ya de escuchar a tu abogado interno defendiendo tu causa y de andar llevando a todas partes el registro de las faltas de tu cónyuge, juzgándole, criticándole y culpándole. Ya basta de someter al otro a un estándar más alto del que tú te sometes a ti mismo. Suficiente de resentimiento y aspereza. Suficiente de describirte a ti mismo como víctima y a tu esposa o a tu esposo como la criminal o el criminal. Ya no más de decirle a ella o a él cuán bueno eres tú y cuán agradecida o agradecido debería estar de vivir con una persona como tú. Suficiente ya de ir a la cama en silencio, enojado, autojustificándote. Marido, deja ya de subirte a la montaña rusa de los altibajos emocionales de tu esposa. Esposa, deja de esperar que Él sea tu Mesías personal, quien satisfaga los anhelos de tu corazón. Basta de todo eso. Antes bien, es tiempo de decir: Señor, hay veces cuando estoy en lo correcto, pero con mucha mayor frecuencia estoy equivocado. Señor, frecuentemente dejo que la impaciencia y la irritación se apoderen de mí. Señor, con frecuencia soy celoso y rehúso perdonar. Repetidamente fracaso en servir con gozo y dar con satisfacción. A menudo prefiero ganar un argumento antes de tener unidad y paz en el ámbito de mi matrimonio. Me propongo hacerlo mejor, pero caigo de nuevo en la misma trampa. Señor,
¿No vas a fortalecerme por tu gracia para que pueda amar como tú me estás llamando a hacerlo? Las malezas, hermanos, surgen en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí es donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Ahí es donde tenemos que hacer a un lado la pereza espiritual y dedicarnos activa y diligentemente a escudriñar, a examinar nuestras propias almas delante del espejo de las Sagradas Escrituras, pidiendo al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que nos ayude a seguir viéndonos realmente como somos, para que podamos proceder en arrepentimiento, limpiándonos, purificándonos, mortificando esas iniquidades que a menudo están estorbando en el avance y en el progreso de mi propia santificación y de las de aquellos que me rodean. ¿Cómo podemos atender todo esto, hermanos? Pablo el apóstol en Gálatas 5 nos da la clave. Versículo 16, él nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo nos dice que la forma de poder mortificar no solamente las obras de la carne y hacer lo correcto, justo, agradable delante de Dios en nuestra vida, en nuestro día a día y en este contexto, en el ámbito de nuestro matrimonio, es buscar la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo que está a nuestra disposición para ayudarnos a seguir creciendo, a seguir avanzando, a seguir desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. Y otra vez, ¿cómo ocurre eso? No sé exactamente cómo ocurre eso. Hay un elemento de misterio en él. Solo sé que ocurre. Solo sé que Dios obra en nuestras vidas y lo hace en la medida en que nosotros diligentemente hacemos uso de los medios de gracia, hermanos. Por eso quiero volver a presionar nuestras conciencias en la importancia de ir a la palabra día tras día, no solo para llenarnos intelectualmente hablando. ¿Cuántas personas conozco que hacen eso, que son muy buenas para memorizar textos, que la leen, escudriñan? Conocí hace algún tiempo a un varón que ya partió con el Señor, pero que era tan bueno en cuanto a la memorización. Le preguntaba algún texto parafraseándolo y él inmediatamente me señalaba la cita bíblica y me lo corregía exactamente cómo dice el pasaje, pero su vida era tan opuesta a los principios bíblicos. No se trata solamente de leer la palabra, pero de orar la palabra e ir ante la presencia de Dios rogando que esas verdades impacten nuestro corazón, pidiendo gracia para que podamos vivir a la luz de las Sagradas Escrituras, desarrollando la mente de Cristo, manteniendo o mostrando cada vez más el carácter de Cristo. Pero ahora, de forma práctica, hermanos, Pablo mismo nos da o nos ofrece imágenes de qué significa plantar buenas semillas en nuestro corazón y en el ámbito del matrimonio. Y podemos basarnos en los versículos 22 y 23. Vea usted los versículos 22 y 23. Cuando el apóstol Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Plantar las buenas semillas en nuestro matrimonio, podemos entenderlo a la luz de estos principios ofrecidos o de estos conceptos ofrecidos que forman parte de lo que el apóstol llama el fruto del Espíritu. Tenemos que mortificar la maleza del egoísmo. Tenemos que mortificar la maleza del afán, de la falta de atención, de esa tendencia a autojustificarnos, del orgullo. Ok, arrancamos eso, pero ¿qué ponemos en su lugar? Bueno, haciendo uso de esta alegoría que hemos estado empleando, en primer lugar, plante la semilla del amor, hermano. Ahora, esto lo vamos a abondar en otra lección más adelante. ¿Qué significa amar de una manera más concisa? Pero por ahora es suficiente señalar algunas cosas. Plantar la semilla del amor
implica que usted va a tratar de buscar formas concretas de amar a su esposo o a su esposa. Piense en cosas como en dónde él o ella tienden a desanimarse o a sentirse abrumado o abrumada. Reflexione en esta clase de cosas para que usted pueda discernir y ser empático con la necesidad de su cónyuge. O cuáles son las tareas diarias en las cuales ella o él necesita ser apoyada o apoyado. Eso es amar, hermanos. Amar, lo vamos a ampliar, dije, pero amar no lo confunda con ese romanticismo mundano que se nos vende. Amar significa el tener esa disposición a hacerle bien al prójimo sin esperar nada a cambio e independientemente de si él o ella lo merece. Eso es amar. Es el servir al prójimo, sin egoísmo, sin el te rasco pero tú me rascas. El amor es darnos a nosotros mismos. Y sin la condición de, es que si no lo merece, no lo voy a amar. Cristo nos mostró esa clase de amor en la cruz. Ni uno de los que estamos aquí es digno de ser amado por Dios. Ninguno de nosotros aquí seremos jamás capaces de retribuirle al Señor. Eso es amor. Y esa es la clase de amor que ustedes y yo somos llamados a cultivar. Esa es la clase de semilla que tenemos que plantar diligentemente. ¿Cómo usted, pregúntese, cómo puedo comunicar mi afecto de manera especial a mi esposa o a mi esposo? Son formas prácticas, hermanos. Tal vez alguna tarjeta inesperada en la bolsa con el lonche, hermana, que le da a su esposo cuando se va al trabajo. Un texto bíblico simplemente. Un mensaje hablando de los celulares y de la forma en la que nos absorben tanto tiempo. Bueno, use para algo útil el celular. Mándele un mensaje diciéndole simplemente te amo. O déjeme preguntarle, hermano, si su esposa es de las que le gustan las flores, ¿cuándo fue la última vez que le dio un pequeño ramo, una pequeña rosa? O si no le gustan las flores, le gustan los tacos. ¿Cuándo fue la última vez que le llevó tacos? He encontrado con eso en mucha consejería. O no tanto un mensaje, llámele simplemente. A veces le llamamos solamente para pedir cosas pendientes. Oye, te encargo que revises esto, se me olvidó aquello, chécame. Háblele simplemente y dígale te amo. No lo siento, hemos dicho que el amor no es un sentimiento, hemos dicho que es la determinación. Determinarme a hacer el bien al prójimo. Al hacer estas cosas, usted estará plantando la semilla, la buena semilla del amor. Quizá incluso pueda comunicar su amor haciendo simplemente a un lado el celular y estando dispuesto a escuchar, a hablar en lugar de ello. Probablemente, amado hermano, una forma de comunicar su amor es arreglando algo que está dañando en la casa y que ya ha pasado meses y que simplemente está allí, con lo que su esposa lidia día tras día y usted, como no está en casa permanentemente, simplemente lo omite, lo descuida, sabiendo que arreglar eso le va a facilitar un poco la vida, quizás solo un poco, pero le va a facilitar la vida. Eso es amar. Lo cierto es que no hay escasez de oportunidades para amar. La pregunta más bien es si las vemos y estamos determinados a responder a ellas. Si reflexionamos en ello. Así que déjeme concluir preguntándole, ¿diría a su esposo o su esposa que es usted una persona amorosa? Porque eso es lo que realmente importa también. Segundo lugar, la semilla del gozo. ¿En qué consiste esta semilla? Esta buena semilla. Bueno, la semilla del gozo de manera práctica implica el buscar razones para estar agradecidos. Significa que tomamos tiempo para considerar, reconocer y apreciar las misericordias y bendiciones en lugar de estar constantemente quejándonos.
Eso es vivir a la luz del gozo. Significa ser diligente para identificar esas cosas buenas que tiene tu esposo, que tiene tu esposa, y expresar tu aprecio por ellas. Es dejarle saber a él o a ella cuánto significan para ti esas cosas que hace por ti. Esa es la buena semilla del gozo. Son cosas prácticas, hermanos, pero una vez más, aquí volvemos al principio de esos pequeños momentos. Uno puede decir, es que ya lo sabe, hermano, ella ya sabe que la amo. Sí, hermano, tal vez lo sabe, tal vez no. Pero aún así, no se trata de si ella lo sabe o no lo sabe, se trata de lo que tú debes hacer. Se trata de sembrar esas semillas en el día a día, a través de esas pequeñas palabras, de esos pequeños actos, de esos pequeños gestos. Recordemos, un edificio se construye poniendo ladrillo tras ladrillo. No levantamos muros de un momento a otro. Así es el matrimonio. Tenemos que recordar que tenemos que ir poniendo ladrillo a ladrillo. Se trata de agradecerle a Dios incluso día tras día por tu matrimonio, aun cuando éste sea menos que perfecto. Gozo significa buscar lo bueno en el otro y animarle siempre que lo hace. Eso es gozo. Esa es la buena semilla del gozo. Hermano, usted me dirá, es que nunca hace nada bien. Lo dudo mucho, hermano o hermana. Creo que más bien ahí hay un problema de ceguera, y si lo ora, estoy seguro de que Dios le va a mostrar cosas que hace bien. ¿Te describiría tu esposo o esposa como una persona agradecida? Y esto no solamente aplica en el ámbito del matrimonio, hermanos, insisto, estos son principios de crecer en conformidad al carácter de Cristo. Habitualmente usted se queja más de todo lo que le ocurre que dar gracias a Dios por todas las misericordias y bendiciones de las que es colmado. ¿Se da cuenta, amado hermano, amada hermana? Así me lo planteó una vez un pastor, que de aquí para acá todo es gracia, de aquí para acá es lo que usted merece, de aquí para acá está la condenación, el infierno. Eso es lo que usted y yo merecemos, pero de aquí para acá todo lo que Dios nos ha dado, sea cual sea la cosa, es gracia. Gracia sobre gracia, somos receptores de ella, hermanos. Por lo tanto, tenemos muchas razones para estar agradecidos delante de Dios. La pregunta es si realmente agradecemos. Agradecemos por todas y cada una de sus misericordias, pero a menudo comenzamos a confundir la gracia y a exigirla. Se nos olvida que todo eso es gracia, su vida es un don de Dios, el hecho de que respire en estos momentos son dádivas de Dios, su corazón late gracias a Dios, don de Dios. Pero cuando tenemos la vida, damos por sentado que Dios nos debe muchas otras cosas más, y es entonces que viene la amargura y la falta de contentamiento. Solemos quejarnos absolutamente de todo, porque nos olvidamos de que realmente lo único que recibimos es gracia tras gracia. Y si se trata de lo que merecemos, no nos conviene pedirlo, hermanos. En tercer lugar, la semilla de la paz. ¿Cómo luce esta semilla? Si realmente estamos determinados a la paz, alegremente vamos a dejar pasar las ofensas menores. Vamos a estar rápidamente dispuestos a perdonar. Vamos a esforzarnos por restaurar las relaciones cuando algo se ha quebrantado. No nos va a hacer más atractiva la unidad, nos será más atractiva la unidad que tratar de ganar un punto, un argumento. Va a ser para nosotros más llamativa la paz que el hecho de tener el poder. Estaremos dispuestos a escuchar y dispuestos a pensar bien antes de expresarnos, antes de hablar. No permitiremos que resuciten ofensas que ya han sido perdonadas, saldadas, canceladas, y estaremos dispuestos a confesar rápidamente cuando nos hemos equivocado. Y algo muy importante, nunca iremos a la cama mientras aún estemos enojados, y buscaremos proteger nuestro matrimonio. Ahora, de esto hablaremos también en una lección más ampliamente, prácticamente al final. Eso es sembrar la semilla de la paz, hermanos. La disposición a hacer a un lado nuestro egoísmo, nuestro orgullo, y a buscar que la unidad crezca, a buscar el ser prontos para lidiar con nuestro propio pecado. Y cuando sea necesario, hablar amorosamente la verdad a nuestro cónyuge cuando éste ha pecado. Y ser pacientes cuando quizá nuestro cónyuge está ciego aún y no logra ver alguna de sus faltas.
orando diligentemente, pidiendo al Espíritu que Él obre en su corazón, recordando que ni usted ni yo podemos operar como la conciencia de nadie. Nosotros solamente somos los instrumentos de Dios, pero es el Espíritu quien convence de pecado. Y lo menciono porque ahorita venía a mi mente que en una ocasión, en un matrimonio así ocurría, la esposa insistía e insistía e insistía de tal manera que el esposo terminaba abrumado, porque era ella la que quería convencerle de su pecado. Cuando es el Espíritu quien tiene que hacer la obra. Sea paciente. En cuarto lugar, podemos señalar la semilla de la benignidad. ¿Qué significa esta semilla? Ser afectuoso y hacer lo que es bueno son determinaciones que todos se hacen durante el cortejo, ¿cierto? En el cortejo realmente estamos dispuestos a hacernos el bien el uno al otro. Queremos hacer lo mejor para esa mujer a la que estamos conquistando, o quiere la mujer hacer lo mejor para ese hombre. ¿Por qué? Por eso precisamente, porque estamos tratando de conquistarnos el uno al otro. Pero una vez que nos casamos, ambos tendemos a bajar la guardia. Y eso tal vez se manifiesta en no ser tan educados y pacientes como lo éramos en el cortejo. Quizá significa criticarnos más de lo que jamás lo habríamos hecho, habríamos pensado que seríamos capaces de hacerlo. O puede ser que fallen en ponerse en primer lugar como lo hacían antes de casarse. Piense una vez más en su cortejo. Aquí hay hermanos que tienen muy poco tiempo de casados y lo tienen mucho más fresco que otros. Pero cuán prontos eran para atender las necesidades de esa mujer a la que estaban cortejando. Y eso cambia en el ámbito del matrimonio. ¿Por qué? Dejamos de ser benignos los unos con los otros. ¿Diría entonces tu cónyuge que tú eres afectuoso o afectuosa? Quinto lugar, la semilla de la fidelidad o la fe, como describe nuestra versión. Pero la palabra apropiadamente se traduce como fidelidad. La fidelidad comienza con tus pensamientos y deseos, hermano. Pregunta, ¿te das libertad para fantasear que dejas a tu cónyuge? ¿O que te casas con otra persona? ¿Miras o piensas a veces acerca de otro hombre o mujer de maneras en las que no deberías? ¿Te dedicas aún a amar a tu esposa como prometiste que lo harías cuando hiciste tus votos matrimoniales de manera pública? Hay algunas otras cosas que se interponen como el trabajo, los proyectos individuales, los hijos, el afán, la falta de atención, la ociosidad, el olvido, la amargura o los intereses propios. ¿Diría tu cónyuge que ustedes han sido fieles en todo lo que han prometido? Sexto lugar, la semilla de la mansedumbre. Mansedumbre lo traduce un autor como no dañar algo que está en nuestras manos. Así lo traduce, o lo define, mejor dicho, la mansedumbre. Significa no dañar algo que está en nuestras manos. Con frecuencia toleramos demasiada severidad, rudeza, aspereza, enojo al hablar con nuestro cónyuge. Y esto de ambas partes. Nuestra contrariedad a menudo y dolor, nuestras respuestas carecen de gentileza, profundizando la dificultad con la cual ya de por sí tenemos problemas. Un corazón apacible y una respuesta suave son herramientas muy poderosas en las manos de un Dios de gracia. Mansedumbre implica eso, hermanos. Aprender a tratar a nuestro cónyuge con suavidad y con gracia, de forma apacible. ¿Qué es lo que estorba a menudo esa mansedumbre? El orgullo, hermanos. El enojo por cómo me hablaste a mí. La idolatría de nuestro corazón es lo que nos hace enfurecernos muchas de las veces cuando alguien nos contradice, porque se están metiendo contra el Dios yo. ¿Te describiría tu esposo o esposa como alguien gentil? La última semilla que vamos a señalar el día de hoy, concluir con nuestra lección, la semilla de la templanza o dominio propio. Un buen matrimonio, dice Paul Tripp,
es el resultado de decir no. ¿Qué quiere decir esto? No a la otra persona, sino a ti mismo, dice Paul Tripp. Es decir, a menudo tenemos que decirnos no a nosotros mismos. Puede ser que no haya un aspecto matrimonial más necesario que el del dominio propio. El dominio propio es esa constante disposición a juzgar tus propios pensamientos, a editar tus propias palabras y a restringir tu conducta por amor a tu cónyuge y aquello que es bueno y agradable delante de Dios. Dominio propio significa que simplemente tú no te vas a permitir actuar de manera baja y sucia en el día a día, en las diferentes circunstancias que enfrentan. Pero mi esposo lo hizo, mi esposa lo hizo. Dominio propio significa hacer lo que es correcto delante de Dios a pesar de que los demás no lo hagan. Eso es dominio propio. Por eso es que a menudo tendremos que decirnos no a nosotros mismos, refiriéndonos a nuestros instintos carnales, a nuestra tendencia pecaminosa, egoísta, egocéntrica. Dominio propio significa a menudo centrarnos en confiar en Dios y no en nuestra propia prudencia, como dice Proverbios 3. Eso es algo que día tras día enfrentamos. Día tras día ustedes y yo nos enfrentamos a esa decisión. ¿Voy a hacer lo que Dios me dice o voy a hacer lo que yo deseo? ¿Voy a hacer lo que Dios demanda en su palabra o voy a hacer lo que yo creo que es lo mejor? Día tras día tomamos decisiones. Cuando alguien me ofende, en esos momentos, inconscientemente quizá, o conscientemente a veces, tengo que tomar la determinación. ¿Voy a confiar en Dios y actuar conforme a su voluntad? ¿O voy a confiar en mi propia carne y actuar conforme a mi propia voluntad? Dios me dice que la blanda respuesta apacigua la ira. ¿Voy a hablar de esa manera blanda, suave? ¿O voy a hablar conforme a mi propia voluntad, confiando en mis propias fuerzas, respondiendo igualmente, de forma áspera, airada, molesta? Eso es algo que ocurre día tras día. Y el dominio propio es ese aspecto que tiene que permear nuestros propios corazones. Significa que tomaremos el tiempo que necesitemos para estar en la condición adecuada desde la cual podamos hablar y actuar con amor, sabiduría, gracia y gentileza y estar comprometido con la unidad, el entendimiento, la comprensión y la paz en el ámbito de nuestro matrimonio. Eso es lo que implica el dominio propio. Implica que a veces, hermano, te vas a molestar, te vas a enojar y eso va a ocurrir, no va a dejar de pasar. Pero dominio propio significa no tanto que elimines el enojo por completo, pero que en esos momentos optes por hacer lo correcto y prefieras apartarte durante un tiempo en lo que oras al Señor, te tranquilizas, te calmas y tienes la disposición para actuar bíblicamente en medio de la dificultad. Lo mismo, hermano. Significa que quizá tu esposo ha sido grosero contigo y la tendencia sería en esos momentos a responder igualmente a esa grosería, pero dominio propio implica que estés dispuesta a guardar silencio, a dejar que tu corazón se apacigüe, se calme y puedas posteriormente abordar de una manera bíblica el corazón de tu propio esposo con el propósito no de desquitarte, sino de ayudarle en la lucha que él y tú están enfrentando, ambos, contra el pecado. Eso es plantar la buena semilla del dominio propio, hermano. Y estas son algunas de las semillas que ustedes y yo tenemos que considerar para poner en lugar de la gran cantidad de malezas que a menudo dejamos que crezcan en nuestro propio corazón. Y una vez más, hermanos, esto es algo que se lleva a cabo en el ámbito de su propio corazón. Esto es algo que ustedes, en lo individual, en lo personal, tienen que estar dispuestos a trabajar, orando al Señor, buscando la gracia, meditando la palabra y dejando que ésta impacte sus propias conciencias y les dé la instrucción que necesitan para crecer en conformidad al carácter de Cristo, hermano. Déjenme concluir con esta cita de Paul Tripp. No tienen que temer examinar su matrimonio. No importa cuánta maleza pueda tener, porque Dios les sustentará en la dificultad por medio de su maravillosa gracia. Aquí quiero que pongan su esperanza el día de hoy, hermanos, en el hecho de que hay una tercera persona involucrada en cada situación y lugar de su matrimonio. Él está con ustedes y está dispuesto y aún es poderoso para ofrecer la ayuda que requerimos. Tal vez por mucho tiempo han dejado que las malezas del pecado sofoquen la vida de su propio matrimonio.
Pero ¿qué tal si a partir de hoy se levantan y comienzan a arrancar esas malezas en su corazón? ¿Qué tal si a partir de hoy creen que mientras lo hacen, Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios Trino, les dará la gracia justa que necesitan en el momento preciso en que la necesitan? Hermanos, déjenme concluir simplemente con esto, tratando de animar sus corazones. La ardua labor de la jardinería en el ámbito de nuestro matrimonio, trabajando en nuestros propios corazones, no la hacemos en nuestras propias fuerzas, pero contamos con la asistencia y la gracia de un Dios que desea obrar en nuestras vidas para traer gloria y alabanza a su nombre. No estamos solos en medio de este trabajo, hermanos. No solo es que Él nos proporciona las herramientas, pero Él mismo se dispone por la obra de su Espíritu Santo a estar junto a nosotros para capacitarnos y ayudarnos a fin de que podamos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Él ha propuesto forjar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y Él va a seguir usando esas dificultades que enfrentamos día tras día. Él va a seguir usando a su esposo y a su esposa para pulir y seguir produciendo ese carácter conforme al de Cristo en cada uno de nosotros, hermanos. No son cosas que han salido de sus manos. No son cosas que han estado o que están más allá de su propio control, de su propia soberanía, hermanos. Él soberanamente lo vinculó a ese hombre. La vinculó a ese hombre o lo vinculó a esa mujer. Perdón. En su soberanía Él lo ha hecho. No fue casualidad que ustedes se conociesen en algún punto de sus vidas, de su existencia. Y si están aquí tampoco es casualidad. Dios está obrando, dispuesto a proporcionar lo necesario para que ustedes puedan traer gloria y alabanza a su nombre. Pero una vez más, el cambio va a comenzar en la medida en que ustedes se dispongan a tener cada uno su propio corazón. Porque tú no eres, amado hermano, el Espíritu Santo para convencer y trabajar el corazón de tu esposa. Y hermana, tú no eres el Espíritu Santo para hacer esa labor en el corazón de tu esposo. Ambos necesitan de la gracia de Dios y de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, ambos necesitan enfocarse principalmente en su propio terreno, dando lugar a que el Señor siga obrando y trabajando. Y llegue el momento en el que su jardín ya no tenga tanta maleza, pero pueda lucir hermoso a la vista, lleno de frutos que traen gloria y alabanza al nombre de nuestro Dios, hermanos. Amén.